Hola, hola, ¿cómo están? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, buenas trasnochadas. Lo importante es que nos estén escuchando independientemente del momento en que sea posible que esto suceda. Me da mucho gusto estar nuevamente en 60 y qué, y más gusto pues estar realizando un episodio más. Nos estamos acercando ya al equivalente a un año. El día 30 de junio cumplimos un año de haber lanzado. El 30 de junio, el 1 de junio, ya me corrigió Mario, el 1 de junio cumplimos ya un año, o sea, estamos a días de cumplir un año con 60 y qué, y pues seguimos adelante, seguimos haciendo cosas, planes, y eso pues nos pone contentos. Ya ahora sí con la cabina, supongo que la cabina ya va a quedar así, Mario, reinstalada, no sabemos, pero bueno, ya con cabina equipada. Entonces, bueno, pues eso nos permite también dar mucha mayor continuidad a este podcast. Ya nos están siguiendo en Spotify, nos están siguiendo en nuestro Instagram. Recuerden que en todo nos llamamos 60 y qué. Y que tenemos una playlist también alojada en Spotify que se llama 60 y qué con número. Entonces, pues les invitamos a seguirnos en todas nuestras redes, les invitamos a que nos brinden, nos regalen su acompañamiento. El día de hoy quiero abordar un tema, pues que puede ser muy trillado, pero que nunca está de más y que estoy convencida de que nunca pasa de largo. Hoy va a hablar la Lucero que ha ejercido su vocación de docente y va a hablar desde las diferentes perspectivas que se fueron construyendo a lo largo de mi labor, que se han ido y que se siguen construyendo a lo largo de mi labor como profesora. ¿Ustedes se acuerdan de quién fue su mejor profesor, profesora en el jardín de niños? Yo no. Me acuerdo que mi primer día de clases fue un día que nevó en la Ciudad de México. Y mi mamá me decía, no, nena, no vayas al colegio. Y yo decía, ¿cómo que no voy a ir si tengo una vida esperando a ir a la escuela? Entonces recuerdo los pisos de madera, recuerdo la chimenea que la prendieron, y recuerdo que mirando hacia las ventanas se veían los toldos llenos de nieve. Esa es mi primera memoria de mi primer colegio, que fue el Anglito, en la Ciudad de México, el anglo español. Pero no recuerdo bien a una profesora. Cuando voy a vivir a Irapuato, recuerdo a mi profesora de segundo de primaria. Estaba yo en un colegio, el Colegio Atenas, muy renombrado en Irapuato, y la monja que nos impartía ese nivel era la Madre Joaquinita, una mujer ya muy mayor, de sonrisa dulce, muy, muy paciente, yo pienso que demasiado paciente, y de alguna manera nos brindaba su cobijo, nos daba seguridad, nos generaba pues un bienestar así como muy agradable de poder estar en el aula, de poder estar en este colegio. Pasado el tiempo, cambio de institución y voy al Colegio Irapuatense, de monjas también, claro. En mi vida mi formación con las monjas es importante. Y en este caso recuerdo a una monja que me dio clases 2 años, la Madre Blanca. La Madre Blanca le tocó abrir los primeros rincones de lectura. Y pues yo ya era una lectora muy, muy, muy encarrerada, entonces pues para mí fue maravilloso que en el salón tuviéramos un rincón de lectura. Y por supuesto que en 3º o 4º de primaria ya había leído por lo menos 2 o 3 veces Mujercitas, de Luis Alcott. Esta monja me tuvo mucha paciencia
me acompañó en momentos tristes, pues es la época en la que muere primero mi bisabuela y algunos años después mi abuelo. Solo me acompañó, estuvo ahí a mi lado, siempre fue amable, fue pues un hilo, un referente a seguir, y yo insistiría muchísimo, el tema de los libros hizo una diferencia maravillosa. Era tan adicta a la lectura, así adicta, que también me prestaban cuentos. Había una señora cerca de donde vivíamos que tenía una colección de cuentos, de los cuentos de moda de cuando estaba yo haciendo la primaria, y me los llevaba al colegio para leerlos en el recreo, hasta que finalmente un día me quitaron mis cuentos, me castigaron y me dijeron que el recreo era para recrearme. No pude argumentar que a mí me recreaban mis cuentos, entonces esperaban que me iban a hacer ponerme a jugar, cuando lo que a mí me generaba bienestar y felicidad era leer estos cuentos. En fin, cosas que pasaban con las monjas. Posteriormente tuve una madre directora que fue la Madre Luz. La Madre Luz, esto ya fue en secundaria. Bueno, antes de la secundaria, en quinto de primaria, tuve a la Madre Josefina. La Madre Josefina nunca logró decirme Lucero, nunca me llamó por mi primer apellido Miranda, siempre me llamó por mi segundo apellido y le quitaba la S final. Entonces me hablaba de Ballestero, venga acá, cosa que a mí me disgustaba mucho. Fue una monja sumamente exigente, obsesionada por que aprendiéramos a pensar, obsesionada porque aprendiéramos a escribir con corrección las palabras, obsesionada con la ortografía, obsesionada con que supiéramos hacer a buen ritmo sumas, restas, multiplicaciones, divisiones. Entonces, a la entrada de clases teníamos dictado de ortografía. Antes de salir al recreo teníamos de sumas, restas, multiplicaciones y divisiones de velocidad. Cuando regresábamos del recreo volvíamos a hacer ortografía, y en algún momento, en algún cambio de estímulo, volvíamos a trabajar con sumas y restas, o sea, todos los días. En la ortografía era muy fácil entender que aprendías o aprendías. Primera vez que te equivocabas con una palabra, la repetías 5 veces en tu cuaderno. Segunda vez, la repetías 10 veces. La tercera vez, nadie llegaba a la tercera vez, era 50 veces. Entonces, pues no, yo nunca llegué creo que me quedé, si acaso, en 10, porque aparte me gustaba mucho este ejercicio de aprender a escribir bien. Después, ya en sexto de primaria, ya para terminar la primaria, estuvo la Madre María Elena. No era mi marciano favorito, no me encantaba esta profesora. Sin embargo, también tenía obsesión por la buena ortografía y obsesión por la buena letra. Entonces, tengo muchísimo que agradecerle en términos de que reforzó mis habilidades para la ortografía, mi conocimiento de las reglas ortográficas, y que me ayudó de manera muy, muy significativa a tener una excelente letra a pesar de ser zurda, porque bueno, normalmente pues era un aspecto en contra el ser zurda, porque escribes sobre el cuaderno, porque si es a lápiz ensucias la hoja, te ensucias la mano, y la letra pues no suele enderezarse, no. Yo afortunadamente, a diferencia de otra de mis mejores amigas, que sí tenía una situación de dislexia, su letra era ilegible, pues yo en ese sentido no tenía dificultades. Mi letra era muy bonita, muy impecable, y dicho sea de paso que la letra de mi amiga, que se llamó Adriana, logró ser legible. No era la letra más bonita, pero logró hacer una letra legible. Entonces, pues buen trabajo con la Madre María Elena. Llegada a la secundaria, ahí hubo un cambio de rumbo porque comenzamos a tener profesores laicos, comenzamos a tener clases con estos profesores, profesoras, y también con algunas de las monjas. La monja directora, la madre directora, era la Madre Luz, una mujer extraordinariamente estricta y desde mi punto de vista prudente. Entonces aprudentaba y aplicaba la disciplina de manera
férrea. Siempre, de una u otra manera, sabiendo que quien era castigado, pues era porque se lo había ganado, ¿verdad? La primera vez que me sacan de clases fue en una clase de historia. Yo amaba la clase de historia. Mi profesor se llamaba Jaime Venegas y estoy hablando del 73, del 74, y nos pasaba filminas proyectadas en una pantalla. Eso era muy innovador en esos años, y entonces con él aprendí mis lecciones de historia más importantes en la escuela. Y él airadamente se enojaba si le decías: oiga, profesor, ¿en qué día estamos? Y decía que no era posible que una persona pudiera vivir la vida sin saber ni siquiera el día en que estabas viviendo. Yo aprendí mucho del profesor Jaime, y mi pena más grande en la secundaria de esa época, porque era muy inquieta, muy platicona y muy preguntona, fue que me sacó de clase por preguntona. No, por preguntona no, él no se enojaba si preguntaba, por platicona. Entonces, de las veces que me pudieron haber llamado la atención por platicona, creo que la que más me dolió fue la del profesor Jaime, porque en verdad sentía yo un profundo respeto y admiración por él. Después tuve un profesor, el profesor Gregorio. Él nos enseñaba biología y era muy divertida su clase, y yo creo que aprendíamos bien. Y teníamos un profesor que se llama, no tengo idea, Juan Andrés Alcántara. Y ese fue el profesor que tal vez, o uno de los profesores que más marcó mi vida a lo largo de la primaria y la preparatoria. Porque por alguna razón y circunstancia de vida, una y otra vez nos volvimos a encontrar en las aulas, él como mi profesor y yo como su alumna. Entonces me dio español, me dio literatura. Mi primer curso formal de historia del arte lo tomé con él, con Juan Andrés. Nos daba clases de dibujo. Él era filósofo, pero era como artista también. Eso fue en secundaria. En prepa me siguió dando español, me dio redacción, me dio primero otra vez arte, cambio a la prepa pública. Yo iba muy traumada de mi colegio de monjas a prepa pública. Fue complicado, y alguien que fue Puerto Seguro, cuando por ninguna circunstancia, razón o algo tenía por qué ser mi maestro, ¡pum!, cayó en el bachillerato de arquitectura, y Juan Andrés Alcántara nos dio la clase de etimologías. Entonces le dije: no, profe, pues ya con usted de mí ya no se libra, ¿sí? Él jugó un papel importante cuando tomé la decisión de estudiar arquitectura, y que yo no sabía si estaba haciendo una buena decisión. Y entonces, de alguna manera, después de tantos años de conocerme, él me dijo: a ver, pues tú haces esto, escribes bien, pero por encima de escribir bien eres una enamorada, una fascinada del arte, y bueno, pues tal vez la arquitectura no sea una mala idea, que iba de la mano con la aspiración de estudiar la maestría en restauración, que ya les conté que no la estudié, y les conté por qué no la estudié, ¿verdad? Entonces, bueno, con Juan Andrés fue una experiencia verdaderamente positiva en mi formación. Entonces, pues he sido también muy afortunada de que haya sido mi profesor por tantos años. Estoy hablando de 6 años. Finalmente, pues ya me voy encaminando a la arquitectura. Un mal profesor, no voy a hablar mal de nadie, pero un mal profesor. Llego yo a mi segunda clase de arquitectura, del bachillerato de arquitectura, y llega un profesor, un arquitecto, que después fuimos buenos amigos. Era un hombre muy culto, muy preparado, director de una institución de mucho renombre cultural. Y entonces me ve y me dice: uy, me dice: mujer y zurda, ¿por qué no pide su cambio al bachillerato de humanidades? Ustedes se pueden imaginar la furia, la rabia que subió por todo mi ser y cómo se calentó mi cabeza. Nada más me le quedé viendo. Tuve la prudencia de solo verlo, o la fortuna de haber reaccionado así, quizá de la impresión. Y después llegó otro profesor, él no recuerdo, era arquitecto también, no recuerdo su apellido.
Y él hizo como el balance porque cuando me vio haciendo mis cosas con la mano izquierda me dijo, vamos a ponernos de acuerdo. Todo lo que yo le diga a sus compañeros, usted lo va a hacer, pero lo va a hacer al revés. Entonces, pues eso me ayudó muchísimo, muchísimo. Hay un profesor, y me estoy regresando un poquito a cuando empecé la prepa, hay un profesor del cual ignoro su nombre, no tengo idea de dónde salió, pero ustedes no están para saberlo ni yo para contarlo, pero en algún momento inicié la preparatoria en una preparatoria agropecuaria. Esa es otra historia que luego contaré. Y salir de un colegio de monjas a una preparatoria tan ruda y en turno de la tarde, pues fue todavía más intenso. Para llegar tomábamos un pedazo de carretera y ya me dejaban ahí. No había nada alrededor más que esta preparatoria de que no recuerdo el nombre. Y entonces, pues la gente se empezó a enterar que yo iba de un colegio particular, entonces me empezaron a hacer la vida imposible. Y un día nos dejan una tarea de química, eso sí me acuerdo, de química, y yo hice mi tarea y aquí viene parte de lo que las monjas me imprimen, me muestran, me desarrollan como hábito y que posiblemente en otros lugares o en otras instituciones no hubiera sucedido así. A lo mejor sí, pero creo que no. Hago mi tarea, ignoro si estaba bien o mal, porque era una tarea de química y recuerden que la química no se me daba. Entonces hago mi tarea de química y la entrego, pues la hago a máquina, le pongo una portada y la pongo en un folder y así la entrego. Entonces pasan los días, regresa el profesor y comienza a devolver las tareas y mi tarea no me la devolvía. Tenía aparte 2 folders, uno era el mío y dije yo en la torre, esto ya valió, pero ya valió bien valido. Y entonces, ya que terminó de repartir los folders, levantó el mío y el de un compañero mío y dijo, quiero decirles que estos 2 trabajos son de personas que van a triunfar en la vida. Y yo dije, oh, chale, ¿cómo? Entregaron un trabajo impecable, escrito a máquina, perfectamente comprensible, con portada, con un folder, y lo hicieron muy bien. Estas son las personas que tienen éxito en la vida. Y nos los entregó. Y si las monjas me habían hecho perfeccionista, bueno, pues este remache de hábitos escolares fue pues la cereza del pastel y fue algo que definió mucho el futuro en mi formación, lo importante que era presentar las cosas bien hechas, lo importante que era terminarlas, lo importante y fundamental que era la buena ortografía, la buena redacción. Entonces, pues de pronto en la vida te vas dando cuenta de cómo se van mezclando los aprendizajes y especialmente esos aprendizajes que te fueron impulsados y desarrollados por profesores tan significativos y significativas como los que he estado nombrando. Cuando llego a la prepa oficial me encuentro de nuevo a Juan Andrés, que bueno, ya pues ya trabajábamos de manera muy acoplada. Por lo demás en la prepa oficial yo quiero decirles que mi paso por ahí, que fueron 2 semestres, es uno de los pasos más aterradores que he tenido en mi vida por el maltrato que se daba a los estudiantes. Había profesores que te podían mentar la madre, que te podían hablar a leperadas y nadie decía nada. Y pues había 2 profesores que eran el terror. Uno, que era particularmente duro y fuerte en sus comentarios, le decían el Chente, porque se parecía a Vicente Fernández, tenía unos enormes bigotes. A mí no me importaba, yo solo sabía que para mí era casi imposible trabajar con él, porque no me estaba tratando con respeto. Y eso es algo que me dejaron las monjas y mi estancia y mi formación a lo largo de todos esos años. Nadie tenía por qué tratarme mal, nadie tenía por qué decirme que era tonta si no entendía.
nadie tenía por qué aventarme un examen y hablarme a palabrotas porque no había resuelto ese examen. Yo no podía creer que había pasado eso, y cuando me han pasado circunstancias así, 2 o 3 en mi vida de estudiante, me quedo congelada. No puedo pelear, no puedo hacer nada, simple y sencillamente me bloqueo. Entonces, pues fue lo que sucedió. Y teníamos otro profesor que era, bueno, Ferioli, de apellido Ferioli, que nos daba cálculo. Entonces, pues era lo que salvaba un poco la escena. Posteriormente voy a Guanajuato, hago por primera vez mi examen de admisión y lo repruebo con una reprobación espantosa. Ahí, como joven, cometí un error. O era el novio o era el examen de admisión, y lamentablemente tomé malas decisiones porque pues estuve más ocupada con el tema del novio que con el tema de cuidar mi examen de admisión. Fue bueno en su momento, en aquel momento para mí fue terrible, y además más terrible reconocer la razón por la cual yo no había aprobado ese examen. No era un tema de falta de capacidad, era un tema de distracción. Mi madre me dijo: aquí tienes para que vivas un mes, y si en ese mes tienes que conseguir trabajo porque no te vamos a mantener. Y si en ese mes tú no has conseguido trabajo, te regresas a Irapuato y vas a hacer lo que yo diga. Mi madre pretendía, y no porque sea menoscabar un oficio, que yo fuera secretaria mecanógrafa. Esa es otra historia que algún día les contaré. El caso es que dije, ya me vi otra vez detrás de una máquina de escribir, que yo las detestaba. Entonces, pues conseguí clases en la Escuela de Artes Plásticas, me inscribí a grabado, una de las experiencias más bonitas que he tenido. Me inscribí a Teoría del Color y me inscribí a algo con dibujo. Ya estaba haciendo algo, ¿sí? Y no conseguía trabajo. Y entonces fui a Arquitectura, pedí ver al director de la facultad, y yo no puedo olvidar que traía yo una falda azul turquesa. No me acuerdo la blusa, pero la falda era azul turquesa y mis tacones. Iba yo muy arreglada. Y entonces fui a decirle que por favor me dejara entrar de oyente a las clases de arquitectura para poderme quedar. Y entonces me dijo, pues no le puedo dar permiso. Y entonces yo, chillona, que me gana el llanto, me paro con todo, y le dije, y además pues tengo que conseguir trabajo y no he conseguido, todo le alcancé a contar, pero ya me paro con toda mi dignidad y mi llanto, y yo creo que le caí bien porque me dice, a ver, regrésate y siéntate. Me dice, ¿qué sabes hacer? Pues nada, ni escribir a máquina, porque con las monjas preferí marchar. Ok, me dijo, en el entendido de que no sabes hacer nada, a partir del día 1, que era en 5 o 6 días, está corriendo tu sueldo, y vas a entrar a trabajar aquí a la facultad. Y entré como secretaria, mecanógrafa a la Facultad de Arquitectura. Me asignaron a la maestría de urbanismo y a la maestría de restauración, no hay nada más que paradoja. Y ahí tuve a mi primer jefe, que fue Emilio Vega. Emilio Vega nunca fue mi maestro. Entonces ese año acudí a clases de artes plásticas con el gran Jesús Gallardo. Era maravilloso, que yo no sabía que era tan importante. Entonces pues yo iba y me sentaba ahí cuando terminaban las clases, y muchas veces me quedaba platicando con él y otros compañeros, y lo veía yo como iba tallando algunas de las láminas que estaba preparando para grabado. Pues resulta que era un señorón y yo en la luna, ¿verdad? Pero fue muy maravilloso tener la oportunidad de conversar con alguien tan preparado y tan dispuesto a tener conversaciones con sus estudiantes. Tenía su carácter también. Entonces, el maestro Gallardo marcó de una manera muy significativa mi vida, y una de las experiencias más bonitas que tuve en ese año que dejé de estudiar fue poder hacer cuestiones de grabado. Ya pasa el año, me quedo en la facultad, y entonces logro entrar, me reubico de puesto, me voy a trabajar a Radio Universidad porque pues ya no podía trabajar en la facultad, y entonces pues curso mi primer semestre, y en ese camino me encuentro con el arquitecto José Escalera, un hombre inteligente, brillante,
exigente, mucho, muy exigente, y pues no te pasaba una como alumno, ¿sí? De él aprendí muchísimas cosas. Él me dio las primeras clases de teoría de la arquitectura, iniciación al estudio de la arquitectura, y me dio también diseño. Y en diseño, pues era muy bueno el hombre. Entonces, bueno, pues de ahí ya vino una sucesión de profesores, unos buenos, otros malos, unos malísimos que no voy a nombrar porque me vuelve a doler el estómago. Pero en medio de todo eso y de esa variedad, llegó alguien que era muy temido. Decían que era terrible, que era así feroz, que era intransigente, que, bueno, una cosa espantosa. Y entonces llegué a mi primera clase con este señor. A la segunda me pasó al pizarrón. Por supuesto que yo no sabía nada de lo que él me estaba pidiendo. Lloré una semana y dije, me van a correr de la facultad. Lloré así. Literal, lloré hasta que dije, a ver, no, a mí no me van a correr, y aunque sea panzando, voy a llevar la materia, que era resistencia de materiales. ¿Qué aprendí de este profesor, que era el arquitecto Navarrete? Del arquitecto Roberto Navarrete aprendí que se puede exigir con respeto, puede exigir mucho, muchísimo, y jamás violar los principios básicos de respeto y reconocimiento del otro. Creo que esa es la gran lección que me deja el arquitecto Navarrete. Aprendí que si yo me esforzaba y enfocaba esos esfuerzos por el buen camino, podía aprender eso que yo decía que no podía aprender, que tenía que ver con matemáticas. Me encantaba la resistencia de materiales. Aprendí con el arquitecto Navarrete que yo debía de tener confianza en las cosas y en las decisiones que tomaba, y bueno, en este caso, pues hablando de los temas de cálculo. No permitía que se dijeran palabras altisonantes en el aula, no permitía que la gente estuviera mal sentada, era muy parco, muy serio, pero siempre correcto, respetuoso, amable. Yo diría gentil. Entonces, si a mí me preguntaran de tu facultad, ¿quién fue tu mejor profesor? Definitivamente el arquitecto Navarrete. Y pues así fuimos andando la vida. Después, muchos años después, hice la maestría en educación. Y mi mejor maestra es una persona que ahora tiene un puesto muy, muy alto en el TEC de Monterrey. Fue Inés Sáenz. Inés Sáenz, wow, qué clase me dio. Me dio una clase de literatura de autores latinoamericanos del siglo XX. Y yo, como siempre, metiéndome donde no me tocaba, pues le dije, yo soy arquitecta. O sea, me vas a perdonar cómo me salga mi análisis. Y la verdad, hizo un acompañamiento maravilloso. Y pues a partir de ese momento se ganó mi respeto y mi reconocimiento, y cuando yo la veo, cómo ha crecido, cómo ha subido, yo sé que ha sido sobre la base del trabajo y del esfuerzo, y seguramente no se va a enterar, pero yo la admiro muchísimo y la respeto muchísimo más. Después tuve en la otra maestría a Rafael Echeverria, un español, que wow, él me enseñó que la depresión y estudiar no están peleados, que es importante que como profesor hagas un proceso de acompañamiento y no sueltes de la mano a tu estudiante, no porque te vaya a hacer las cosas, sino porque entiende y es empático con el tema de una situación de carácter mental. Yo tenía una depresión muy, muy severa cuando hice la maestría en ética. Y pues tuve que hablar con el profesor porque me estaba yendo mucho más lento, estaba entregando todo, pero estaba yendo más lenta. Y él me dijo que no, que yo siguiera, que continuara, que no me diera por vencida, que la depresión era pues algo que iba a ir pasando por mi vida y que no me diera por vencida con la maestría. Entonces, pues tampoco se va a enterar, pero yo se lo agradezco muchísimo, muchísimo, muchísimo. Mi otra gran mentora dentro del TEC de Monterrey es la doctora Marisa Martín. La doctora Marisa Martín me enseñó muchísimas cosas sobre liderazgo, sobre diseño instruccional, sobre pensamiento crítico.
me enseñó a ser muy crítica y ella me regaló algo que siempre, siempre le voy a apreciar. A ver, Lucero, me dijo un día, si somos directivos, ¿qué es lo que nos toca hacer? Me dijo, además ella es española, entonces me dijo, pues nos toca resolver problemas. No se trata de que la gente que esté a tu alrededor te esté cuidando para resolverte problemas. Por el contrario, si tú estás en una posición de liderazgo, tu trabajo es resolver problemas hacia arriba y hacia abajo. Para eso te pagan. Y es algo que nunca he olvidado cuando he ocupado un puesto directivo. He tenido siempre en mente que a mí me toca resolver problemas y acompañar a la gente, no que la gente me esté resolviendo mis broncas y me esté cubriendo las espaldas. Ese es el peor liderazgo que puede existir. Entonces yo a Marisa le agradezco esta enseñanza de vida, porque fue una enseñanza de vida que marcó mi proceso como líder dentro del TEC. Y que lamento haber perdido contacto con ella, porque realmente fue alguien que me enseñó de tantos temas, de tantas cosas, de tantas cuestiones más allá del aula que tenían que ver con la vida. Entonces fue un honor para mí tener a Marisa Martín cerca. Y bueno, honor a quien honor merece. Mi queridísima y siempre llorada Suni Montoya. Ella fue mi primera jefa directa aquí en el TEC. Una mujer doctora en arte, ruda como ella sola, lo que le sigue, pero mucho de lo que yo soy como profesora de arte, en manejo de la técnica para transmitir, aquí sí, el amor al arte y a enseñar a transmitir cómo debe de aprenderse a observar el arte, se lo debo a Suni, a mi querida Suni, que pues desde mi punto de vista, aunque no era muy chiquita, no era tan grande y fue pues una muerte que llegó demasiado pronto para alguien tan brillante de mente. Le debo también mucho en el proceso de formación, fue mi mentora, mi profesora informal, pero muy, muy significativa, Margarita Alemán Vargas, que pues de trayectoria significativa aquí en el campus. Mi primer director en el TEC, Mario Cantú. Mario Cantú, nunca voy a tener suficiente para agradecerle su apoyo y sus enseñanzas. Y pues así podría seguir y seguir y seguir. Y del otro lado de la ventana está Lucero, la maestra, la que primero aprendió a ser maestra a trancazos, imitando modelos. Yo era una tirana, eso lo podrán decir algunos de mis estudiantes. Por ahí anda uno de apellido Goñi que puede dar buena fe. Marina Valeria también, Paco Hernández, ¿quién más? Claudia Tenorio, todos ellos son de Guanajuato. Ellos podrían dar fe del grado de exigencia que yo podía llegar a meterle a un curso. Eso me llevó pues sí a tener desencuentros, pero también a que los alumnos valoraran que yo me preparaba mucho, que yo le ponía mucha pasión, mucho amor a lo que estaba haciendo. Entonces, pues que se aguantaban la exigencia porque ellos estaban aprendiendo. Ya lo he contado varias veces, cuando llego aquí veo cómo se están dando las clases y veo a Suni dar una clase, dije, de aquí soy, porque aquí voy a aprender a ser el tipo de maestra que yo quiero ser. Y entonces pues inició mi aventura de aprendizaje, de formación, y yo creo que el cambio más significativo de Lucero como profesora es el haber aprendido a disfrutar lo que estaba haciendo. Era tan exigente que me perdía el placer de enseñar. O sea, enseñaba, lo hacía bien, pero estaba tan preocupada por otras cosas que no disfrutaba mi labor docente. Hasta que un día alguien me dijo, oye, pues que no te gusta, y yo, sí me gusta, es que no lo disfrutas, me dijeron. Uy, lloré, me enojé muchísimo, me fui a reflexionarlo y dije, sí es cierto, o sea, yo estoy sufriendo, sufriendo las clases en lugar de hacer esto un espacio de aprendizaje que nos lleve a aprender más y con gusto. Y entonces comenzó mi gran cruzada personal por ser menos adusta, por sonreír. Ahora no paro de sonreír, soy alguien muy, muy, creo que alegre. Antes no lo era.
me la pasaba en la víctima de tanto que había sufrido y tantas broncas que había tenido, entonces siempre estaba yo preocupada. Entonces poco a poco fui soltando el cuerpo y fui aprendiendo que la docencia, y más si es vocacional, es porque la disfrutas, porque la amas, porque te diviertes, es importante divertirte, porque te reta, porque te hace crecer y te hace ser una mejor persona al final del día. Y pues eso es lo que mis profesores, mis mentores, mis formadores me obsequian a lo largo de los años en el camino de la docencia. Llegar a la docencia por accidente, descubrir que es un espacio que me resulta particularmente fascinante, tomar la decisión de ser docente antes que arquitecta o cualquier otro oficio y desarrollarme al máximo como profesora. He estudiado todos estos años, tengo casi 40 de docente y dentro del TEC, aunque no están contabilizados, cerca de 27, casi 30, pero vamos, son los 30 años más productivos de mi vida, más creativos, más formativos, más retadores también. Ha habido problemas, claro que ha habido problemones enormes, sí, más de alguna vez. Sin embargo, el amor a este oficio, la convicción de que puedes tocar el corazón, la mente de una persona, no importa si son 1, 2, 3 o 10, vale la pena todo el esfuerzo que puedas hacer. Es una apuesta de largo plazo. Muchas veces lo que tus palabras toquen el corazón de tus estudiantes van a dar frutos hasta dentro de 10 o 15 años. Y justo ahora, con motivo del Día del Maestro, recibí una carta entrañable de una estudiante que tuve en preparatoria, donde me dice cosas maravillosas. Y alguien más me escribió y me dijeron, vimos que te mandaron una carta del TEC por el Dejando Huella, y decirles que para mí, más allá de los diplomas, yo jamás he colgado mis diplomas en las paredes, excepto 2. Y los diplomas son papeles para mí. Lo importante es cuando un alumno me escribe y me dice, no se me olvida. Cuando un alumno me escribe y me dice, estoy caminando por la Plaza de Mayo y estoy recordando cómo nos hablaste de las abuelas de la Plaza de Mayo y te quiero dar las gracias. Cuando me escriben y me hablan de 2 piedras que les pedí que personalizaran y que llevaran con ellos para recordar siempre lo importante que es perseguir los sueños. Cuando ayer recibí un mensaje y casi lloro, de emoción, de reconocimiento, y la persona que me lo escribe me dice, hoy di una conferencia y te dediqué esa conferencia y les hablé de ti. Alguien que fue mi alumna hace más o menos 30 años, 25, 30 años. Entonces, decirles que la docencia, desde mi punto de vista, requiere mucha preparación, mucho temple, mucha paciencia, mucha tolerancia. Muchas veces la vamos aprendiendo sobre la marcha, sobre el camino. Y más allá de todo, te demanda una pasión inconmensurable por tus estudiantes, por sus mentes, una pasión inconmensurable por la posibilidad de poder abrir mentes que quieran, decidan aprender. Les agradezco su escucha. Les agradezco que me hayan acompañado en este 60 y qué. Soy Lucero Miranda, en controles Mario Uscanga. Les invito a seguirnos en Spotify, en Instagram y también en cualquier plataforma de streaming que esté funcionando y donde puedan encontrarnos. No dejen de acompañarnos. Gracias y hasta la próxima. Esta es una producción del Centro de Arte y Realización Digital de la Escuela de Humanidades y Educación del Tecnológico de Monterrey, Campus Guadalajara. Música original de Luis Mendieta. Edición y producción de Mario Uscanga. Diseño de imagen, Cecilia Carrión. Idea original y voz, Lucero Miranda.